René Millán es doctor en la Universidad de Estudios de Turín, Italia. Desde 1989 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha trabajado temas como movimiento obrero, empresarios, modernización, subjetividad, complejidad social. Actualmente sus temas son bienestar subjetivo, capital social y desempeño institucional. En esa línea, coordinó el seminario institucional sobre satisfacción con la vida y la sociedad, entre el 2013 y el 2015. Luego, una parte del grupo internacional de 5 académicos que ganaron el Happiness Wellbeing Grant Awards con el proyecto Comprendiendo la alta felicidad en América Latina, relaciones humanas y espiritualidad, en una vida bien vivida que actualmente se está desarrollando todavía. Y desde 1915 a la fecha coordina el seminario de desempeño institucional y social. Muchas publicaciones, libros, por ahí estuvimos circulando la imagen de alguno que publicó por Rúas, por complejidad. Profesor visitante en diferentes universidades, Colegio de México, Cambridge, Radson, etc. No terminaríamos de leer, lo dejamos. Gracias por pues no, muchas gracias por la invitación, gracias por tu aporte, por la invitación y por el interés. Como hice la presentación, yo estudié en Italia, y ahí tenía un profesor, Luciano Galino, que fue el que hizo el diccionario de sociología en el siglo. Fue mi profesor, y nos decía que en la cárcel, como en las presentaciones, se conocen anteriormente. Son muy curiosos. La diferencia es que en las presentaciones también asisten los curiosos. Entonces, así que les agradezco de verdad mucho la presencia. Yo había quedado con Jorge hacer una especie de intervención sobre lo que llamamos los nuevos principios democráticos. Y lo presento en realidad como una propuesta, porque no es una cosa que esté totalmente acabada, más bien lo que quiero hacer es como someter una hipótesis. La idea básica es que, como ustedes bien saben, el diseño democrático nacional estuvo básicamente basado en el electorado, en la disputa por la definición de reglas del procedimiento, ¿no? De partidos, financiamiento, representación, mejorar el monitoreo del voto, etc., para incrementar la competitividad electoral, ¿no? De manera que fuera posible tener alternancia en un marco de pluralidad. Ese fue el gran diseño de la democracia mexicana. Mi opinión es que ese diseño, aunque aceptado, a la par de algunos años, del 2000 para acá, pues viene cada vez más agotándose y que necesitamos entonces construir criterios nuevos que enriquezcan la democracia. Entonces, por nuevos principios no quiero decir que los otros principios del tipo electoral no sirven, sino que necesitamos pensar ahora, además, adicionalmente, otro tipo de criterios que ya no sean solo electorales. Y la pregunta sobre los nuevos principios tiene sentido si nos preguntamos cómo podemos construir un orden o una sociedad mucho más racional, civilizada, mejor integrada, ¿no? Con mejores condiciones de vida para sus ciudadanos y sus habitantes, y sobre todo que garanticen posibilidades de mejora. La vía estrictamente electoral no parece ser el caso. Tenemos manifestaciones de violencia y demás, ustedes saben lo que yo. Entonces voy a hacer una propuesta. De sugerencias de principios en 4 órdenes muy rápidamente. Es el primero, que comprende la idea de una nueva idea del Estado, ¿no? Lo diré muy rápidamente. Me detendré sobre todo en el tema de los derechos humanos, particularmente en el derecho de libertad y dignidad, pero como fundamento social. Y luego hablaré un poco del gobierno de la ley, de rule of the law, ¿no? Y luego del rendimiento democrático, como 4 factores importantes hoy en día para pensar, digamos, una nueva estructura de principios en la democracia mexicana. Sí. Bueno, yo creo que en las condiciones actuales de complejidad social, el Estado no puede ser pensado como el depositario exclusivo
de la red social, de la red pública, ¿no? Es decir, donde la sociedad se visualiza a sí mismo y discute, ¿no? En el sentido de Bobino. El Estado no comprende al orden social. El orden social es mucho más complejo. El Estado debe ser pensado ahora como una instancia más dentro de la sociedad, pero no es omnicomprensivo como se pensaba, por ejemplo, en los años 70 o incluso en los años 80, particularmente en México por el nacionalismo revolucionario, la intervención del Estado en la economía, etc. En la sociedad, y este es un punto muy importante, hay un montón de instancias y de áreas de acción, áreas de intervención, donde se toman decisiones cotidianas que son absolutamente trascendentes para que la sociedad pueda realizarse. Es decir, el conjunto de decisiones que una sociedad necesita no están todas concentradas en el ámbito ni estatal ni en el ámbito estrictamente político. Necesitamos decisiones a nivel de empresa, a nivel de departamentos, a nivel de interacciones, a nivel de academias, es decir, es un conjunto de interacciones y de decisiones cotidianas que son importantes, tan importantes como la otra. Podríamos decir que en efecto que la política es quizás el área más importante y con mayor responsabilidad social de todas, pero sus decisiones no bastarían para mantener ninguna sociedad si no hubiera este conjunto de decisiones paralelas. ¿Estoy explicando? Y estas áreas paralelas a veces se olvidan. Tendemos a pensar que si resolvemos los temas decisionales o de política en el área del sistema político del gobierno, los otros elementos caen por su propio peso. Pero no es así. Tienen dinámicas propias y es importante estudiarlas. Quien insiste en la idea de que el Estado es el actor central, en realidad insiste en la idea, aboga por una especie de concentración de decisiones que regule el conjunto del orden. Cuando se aboga por una concentración de decisiones, y ese es el punto que quiero marcar, se aboga también por construir condiciones que pueden debilitar derechos mediante procesos de indiferenciación. Ahorita voy a ver eso, sin diferenciación. Por ejemplo, cuando no hay diferenciación, diferencia jurídicamente reglamentada, socialmente aceptada, culturalmente vigente, entre, por ejemplo, Cortes y Congreso, entre Ejecutivo y Congreso, etc. La centralidad del Estado, como criterio filosófico, aboga, condiciona un conjunto de elementos que pueden debilitar los derechos. Sí. Entonces, es importante para pensar los principios que quiero proponer, olvidarnos de esa centralidad estatal, asumir la sociedad como compleja, es decir, altamente diferenciada en un conjunto de sistemas que toman decisiones, ¿no? Bueno, el primer tema que yo quisiera probar con ustedes muy rápido son los derechos, la relación entre derechos y democracia. En realidad la democracia, si ustedes piensan bien, la democracia es un sistema, yo diría el primer sistema social y político, que es altamente reflexivo, es decir, que reflexiona sobre sí mismo y que parte de una pregunta muy simple, y que sobre todo se le dice al tirano. Se le dice, ok, tú eres un Estado democrático, tú eres un gobierno democrático, y como gobierno democrático tú prometes, te comprometes que nos vas a proteger, nos vas a dar bienestar, seguridad, paz, etc. Y la democracia dice, está muy bien, pero ¿quién me garantiza, quién me protege de ti que dices que me protege? No sé si me estoy explicando. Y para eso construye un montón de elementos institucionales, de representación, de división de poder, de leyes y demás. No sé si hace un acto reflexivo. Asumo que tú debes protegerme, pero también asumo que debo cuidarme del que me protege. La democracia es un orden reflexivo. Y en este orden reflexivo, de doble reflexividad, tiene que ver, produce, por lo tanto, un conjunto de supuestos. Por ejemplo, admite que el poder debe ser regulado, y que además el poder puede ser usado arbitrariamente. O sea, no es ningún secreto, es decir, la institución misma democrática parte del reconocimiento de que el poder puede ser usado arbitrariamente. Y entonces los derechos, sobre todo los derechos fundamentales y los humanos, operan como elementos que no solo me protegen de la arbitrariedad del poder, sino que además son instituciones
que funcionan como barreras si se convierten en premisas de decisión, es decir, si yo decido respetando los derechos frente a los intentos de indiferenciación. Por ejemplo, frente a los golpes de Estado, por ejemplo, frente a la idea de que el Ejecutivo controle a las Cortes, ¿no? O, por ejemplo, que yo pueda decidir algo alterando los derechos, sin respeto a la ley. Entonces, los derechos humanos cumplen una función central, porque son barreras que garantizan, reclaman la división de poderes. Por ejemplo. Un elemento de la diferenciación de la sociedad, entre otros muchos, es la división de poderes. También lo es la división entre política y administración, entre política, digamos, de partidos y administración pública, ¿no? No sucedía así en el viejo sistema político. La democracia separa la política de partidos de la profesionalización de la administración pública. ¿Sí? Claro, son los otros elementos. Si nosotros fundimos eso, pues quedamos, como ciudadanos, en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, los derechos operan como demarcaciones, como instituciones que demarcan los intentos de diferenciación, es decir, de poder decidir más allá de las funciones y con las funciones no garantizadas. ¿Estoy siendo claro con esto? Bueno, ya dije, ¿no? La división de poderes es un tipo de diferenciación, pero los derechos son también otra cosa. O sea, esto es la teoría clásica de los derechos. El derecho nos protege de quien dice protegernos, reconocemos que es arbitrario, ¿no? Hasta ahí vamos. Pero en realidad, fíjense bien que los derechos no solo hacen eso, son una institución particular, porque en realidad incrementan en una lógica de no suma cero. Una lógica de suma cero es, por ejemplo, cuando yo tengo un pastel, si yo me como un pedacito, pues tú te quedaste con menos. Si yo me como otro pedacito, ¿no? Todo lo que yo me coma se lo resto a los demás la posibilidad de comer el pastel. No operan con suma cero, es decir, no operan por tanto solo contra el poder, sino que el respeto a los derechos genera poder. Genera, por ejemplo, posibilidades de participación, de acción, ¿no? Garantías para que no sea yo golpeado, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo los estados y los gobiernos que respetan los derechos tienen más capacidad autoritativa, tienen más autoridad para ejercer la ley. ¿Sí está siendo claro con esto? Sí. Entonces, en realidad los derechos no es solo un problema de protección frente al poder, es un problema también de incremento generalizado de poderes en la sociedad. ¿Está siendo claro con esto? Esto quiere decir que ese solo hecho, ¿sí está claro? Nos autoriza a pensar los derechos de otra manera, no solamente como demarcaciones frente a la indiferenciación social. ¿Se entiende claro el concepto de indiferenciación? Cuando no hay división de poderes, por ejemplo, hay indiferenciación. Cuando no hay separación entre partidos y administración, hay indiferenciación, ¿no? Cuando no hay cortes, hay indiferenciación. Cuando la corte es arbitraria, hay indiferenciación. Sino que tienen otra cualidad, que es lo que les quiero transmitir. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Pues entonces tienes tiempo. Bueno, a ver, los derechos son entonces una institución que parece una tontería, pero digamos, desde el punto de vista de la ingeniería social, es un elemento extraordinario, si lo comparamos con otras sociedades. Son instituciones que garantizan un orden abierto, ojo, con grandes posibilidades de innovación y cambio. Hay una relación estrecha entre la garantía de los derechos y las posibilidades de innovación que una sociedad tiene. Y eso es un poco la función social que cumplen los derechos y que yo quisiera explicar hoy. La base de esto es que garantizan enormes posibilidades de comunicación individual y social. Si no existen derechos, las posibilidades de comunicación individual y social son reducidas. Sobre todo comunicaciones de posibilidad social e individual, divergentes, plurales, distintas, etc. ¿Está siendo claro? Y la base para hacer esto, las sociedades democráticas, para ampliar la base de comunicación social y por lo tanto para ampliar las posibilidades a las que yo puedo recurrir para decidir algo, ¿no? Están centradas en dos derechos básicos: el derecho de dignidad y el derecho de libertad. Voy a tratar de explicarlo, ¿eh? Si no sale, no salió, porque estamos ensayando. A ver, por favor. Déjenme hablarles un poco
Además, déjenme decirles, estos dos derechos, dignidad y libertad, son derechos muy subvaluados en la cultura nacional. Digo, todo el mundo acepta que son derechos importantísimos, pero a la hora de las conversaciones, pues lo que importa es el derecho al bienestar económico, o sea, no sé si me expliqué, ¿no? Eso es lo que importa. Estos son derechos como de lujo, digamos, ¿no? No son incorporados en el análisis, ni siquiera en el reclamo público. Lo que yo quiero transmitirles es, porque sí son importantes y centrales, de hecho. Entonces, déjenme pensar el problema de la dignidad. El problema de la dignidad es un problema que todo individuo, en una sociedad democrática, debe resolver. En una sociedad que no es estamental o que no es esclavista. Porque la identidad en una sociedad estamental o esclavista está resuelta. Tú naciste como esclavo, ¿no? Él como señor, se acabó. No sé si me explico. No hay manera de cambiar esos roles. ¿Sí me expliqué? Por lo tanto, la dignidad, la identidad, no es un proceso electivo. En sociedades democráticas tenemos individuos que tienen capacidad de elegir, más o menos en condiciones óptimas, ¿no?, su propia identidad, ¿no? Yo puedo elegir ser, no sé, de izquierda y dark, ¿no?, burgués y ecológico, ¿no?, lo que ustedes gusten, ¿no?, ecologista y rockero, ¿no?, de izquierda y chic, y viajero, en fin. Quiero decir, hay un menú de cosas donde uno puede elegir. Bueno, pero si uno puede elegir la identidad, el problema es en qué condiciones te vuelve a elegir. Se vuelve un problema la identidad. Entonces, la dignidad es un factor central a la identidad. No se puede generar identidad sin dignidad. La dignidad se entiende desde el punto de vista social y como una autorrepresentación de sí mismo de manera exitosa. Es decir, uno asume que tiene dignidad cuando es capaz de autorrepresentarse socialmente, ¿no?, como uno eligió autorrepresentarse de manera exitosa, no fracasada, cumplida, lograda. El tema es saber sobre qué condiciones pueden lograrse una representación de sí mismo de manera exitosa. Ese es un tema fundamental en la vida de una sociedad. Bueno, por ejemplo, hay una serie de condiciones que se le pide a la gente para que su representación de sí mismo sea aceptada. Debe ser capaz de moverse en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito electoral, en el ámbito doméstico, con la novia, con los amigos, con un cierto nivel de consistencia. Y además tener capacidad de hacer una síntesis de sí mismo de tal manera que pueda verlo como un ser en distintas áreas, pero al mismo tiempo como igual. ¿Está siendo claro? Se le exige que tenga esta capacidad, ¿no? Que si yo paso ahorita a tomar un camión ahí, no dejo de ser yo. La representación de sí mismo, por lo tanto, supone habilidades de tipo social. La persona necesita de una línea de continuidad, ya lo dije, está dada por un balance interno y de una aceptación social que está dada por un balance externo con los demás. No puedo renunciar a mí simplemente para ser aceptado. Además, socialmente, las decisiones de un sujeto, de un individuo, deben ser consideradas como propias y no solo como expresión directa y contundente del ambiente. Ese es un punto muy importante. Si yo conozco a alguien que está siempre con un grupo de amigos, o ahorita en una asamblea, y a todo dice, a ver, va, y dice que sí, y luego llega otra persona y dice también que sí, esa persona sufre un atentado en su dignidad, porque las decisiones que toma se le atribuyen a la influencia del ambiente y no a su propia identidad. ¿Está siendo claro con eso? ¿No? Entre los amigos se dicen cosas así, ¿no? Tú te dejas influir, pues. Entonces, la identidad necesita que las decisiones sean atribuidas al individuo y no solo al ambiente. Y además necesitamos que las decisiones que él toma, cualquier individuo, Esther, yo, puedan ser rechazadas. No estoy de acuerdo contigo.
sin que exista rechazo a la persona. En las sociedades poco democráticas, por proporcionalidades, el rechazo a las decisiones muchas veces conlleva el rechazo del pueblo. Por ejemplo, pensemos un poco en la política, ¿no? El rechazo a las decisiones políticas y a las propuestas políticas debería de conllevar un rechazo a la persona. Bueno, esto es así porque no existe una profesionalización de roles suficientemente diferenciada entre persona y discurso. La dignidad supone que encontramos espacios de diferenciación, de distancia entre discurso y persona. No me gusta cómo vistes, no me gustó tu posición sobre López Obrador, no me gustó tu posición sobre la intervención extranjera, pero no te rechazo a ti, rechazo el discurso. ¿Estoy siendo claro? Entonces la sociedad debe garantizar esto. ¿Sí? Estas condiciones, todo ese conjunto de condiciones que acabo de decir, nos indican, nos dicen a nosotros que para poder vivir en sociedad necesitamos que exista una dura sensibilidad por lo personal, y lo digo con todas sus letras, no solo por lo social, por lo personal y por las condiciones de autorrepresentación de la persona. Es decir, las sociedades democráticas, para que las decisiones puedan ser atribuidas a individuos, requieren una altísima sensibilidad de lo personal y una sensibilidad para construir condiciones de autorrepresentación de la persona. ¿Está siendo claro con esto? De otra manera, si no existieran estas condiciones, la dignidad podría solo ejercerse de manera heroica, como en ambientes extraordinariamente cerrados. Ya alguien dice que no, como en los grupos de amigos cerrados de paz. Alguien dice que no, entonces lo excluye, ¿no? Lo marginan, lo castigan, etc. Entonces requiere de una actitud extremadamente heroica para poder reafirmarse como individuo. Cuando existen contextos públicos, privados, intermedios, donde se requieren actitudes heroicas para reafirmar lo personal y individual, tenemos un problema de orden democrático. ¿Está siendo claro? Y tenemos un problema serio. La sociedad debe permitir, por ejemplo, ampliar el tacto, generalizar el tacto, la tolerancia y reducir posibilidades en las que se pueda humillar a los otros con beneplácito de los presentes, ¿no? Porque es atentatorio de la... Tenemos que construir códigos que reconocemos como pautas de comportamiento humillante y menos si son aplaudidos, y evitar que sean aplaudidos por los presentes. Eso tiene que construirlo la sociedad. La primera condición para que esas dos cosas ocurran, y ese es el punto, que no puede haber eso si existe centralización de la fuerza física. Si no existe centralización de la fuerza física. Porque entonces el uso de la fuerza física se vuelve un recurso usable por cualquiera. Y si se vuelve un recurso usable por cualquiera, cualquiera puede ser dañado en su dignidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, la sociedad lo primero que hace para garantizar las dos condiciones es centralizar las decisiones de cuándo se puede usar la fuerza pública. La fuerza física, el poder bruto, digamos, ¿no? Recuerden que hay teorías que distinguen entre fuerza física y poder. Y esto lo centraliza normalmente en el Estado. Sin esa centralización, si yo si yo camino en la calle, donde no existe una centralización y un uso legítimo de la fuerza, cualquiera puede atacarme y por lo tanto yo no puedo hacer un ejercicio amplio y libre de mi propio cuerpo. No puedo usar mi cuerpo como un vector de identidad. ¿Estoy siendo claro? Entonces, estas tonterías que estoy diciendo necesitamos que la sociedad las resuelva, porque si no, no habría sociedad. No habría sociedad democrática, habría sociedad de otro tipo. ¿Estoy siendo claro? En esa lógica, justo por eso, el gobierno democrático y el Estado democrático tiene obligación de proteger la libertad. Porque si no protege esa libertad centralizando la fuerza y garantizando los otros dos puntos, entonces no tendríamos manera de ejercer la dignidad. ¿Sí me siguen o no? Entonces, es una obligación para el Estado y para el gobierno democrático proteger la libertad, porque la condición es que los individuos puedan moverse en libertad y dignidad.
Sí, por favor. Entonces, por tanto, dignidad y libertad son garantías fundamentales para el éxito de la representación de sí mismo en un individuo, por dos razones. La dignidad se realiza solo a través de los contactos sociales, del trato social. La dignidad debe ser socialmente aceptada, ¿sí? No tiene sentido tener una indignidad fuertísima si uno vive en un closet, o en una cueva. La dignidad es un elemento fundamental de las relaciones sociales, ¿está siendo claro? Y la otra es que la dignidad, por su propia estructura psicobiológica, es extremadamente frágil. De hecho, podríamos decir que mientras más cerrados son los ambientes, en un índice de graduación, en cada exposición, en cada comunicación que yo hago, pongo en riesgo mi propia dignidad. En cada comunicación. Por ejemplo, uno asiste a conferencias y luego dicen preguntas y lo primero que dicen, pregunto porque a lo mejor si pregunto me voy a ver mal. Lo que está haciendo es cuidando su identidad. Está haciendo daño. Y lo hace sobre todo si conoce bien el ambiente. Porque hay ambientes mecánicos. ¿Sí me estoy explicando? Que inhiben la capacidad de expresión. Se les pongo este ejemplo para que vean que no son así. Pero lo mismo pasa en la política. De hecho, por ejemplo, la negación, el estereotipo, por ejemplo, de las minorías, sobre todo el tipo racial, que se hacen en algunas sociedades, están basadas en la idea de que si tú te manifiestas, pierdes tu dignidad. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, cuando se lastima la dignidad, se genera silencio, se genera retiro de la comunicación. El que ha sido afectado en su dignidad retira su cuerpo y su comunicación de la circulación social. Piensen, por ejemplo, cuando uno tiene un incidente público con alguien, o algún pleito o demás, lo primero que hace es que se retira de los ámbitos y se recrea con amigos en círculos pequeños tratando de justificar lo que pasó. Y pasa tiempo antes de que sea restituido y la vergüenza pasa. ¿Por qué? Porque hay un atentado frente a la dignidad. Pero quiero decir que lastimar, vivir en una sociedad que lastima la dignidad, genera silencio, retira a la persona de la comunicación social. ¿Estoy siendo claro con esto? Por eso, si la que sigue, por favor, es importantísimo que la dignidad, por eso la libertad y la dignidad del individuo pueden presentarse y reconocerse, o sea, con libertad y dignidad, solo con dignidad y libertad el individuo puede presentarse en la interacción social, puede ser admitido como compañero de la interlocución. Si tú no eres digno en la interlocución, yo no te reconozco. ¿Sí estás haciendo claro? Si siempre dices que sí, si siempre no. Y para eso quiere decir que mantengo intacta la fragilidad psicosocial y ideológica de la propia identidad. ¿Estoy siendo claro? Deben todos, por tanto, ser reconocidos como libre. Entonces, la exitosa representación de sí mismo presupone la libertad frente a la coacción manifiesta y libertad frente a las expectativas sociales. Es decir, frente a lo que yo espero del comportamiento de los otros. ¿No? De tal manera que la expectativa que yo tengo del comportamiento de los otros no sea excesivamente rígida. Porque entonces la identidad en la interacción no se lograría. ¿Sí? Como cuando llega uno a ciertos ambientes y lo ven uno como extraño, uno dice, algo pasa, ¿no? No me siento compañero de la interacción. Y entonces recurre uno a actitudes heroicas, ¿no? A sobreponerse, cuando no debería ser así. ¿Estoy siendo claro con los ejemplos que estoy poniendo o no? ¿Sí? Sí, pues si no se entienden, no me enojo, ¿eh? Es que es importante que entendamos esta mecánica, ¿eh? Y estoy poniendo ejemplos absolutamente cotidianos, porque es ahí donde se construyen los órdenes sociales. ¿Sí? Bueno, en contextos de libertad, la dignidad no es solo el permanecer idéntico a sí mismo. Estas prestaciones sociales no se trata solo de llegar a decir yo como Pom soy idéntico, o yo como María, o yo como Pedro soy idéntico a René, y mira que salgo a la calle y no me pasa nada. El problema de la dignidad con libertad es que hace de la representación de sí mismo una oportunidad para poder organizar un conjunto
de objetos sociales, llamemos ideologías, discursos, oportunidades, etc., desde mi propia perspectiva. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, da oportunidad de organizar temas de razonamiento, de conocimiento, de conducta, de elección, de comunicación, de manera diversa desde mi perspectiva. Yo voy a asumir la moda de tal cosa así, yo voy a decir que López Obrador tal cosa, yo voy a pensar que mi tal cosa, ¿sí? Dentro del marco penal. Puedo desde mi dignidad, desde mi libertad, organizar un conjunto de flujos y tendencias sociales. ¿Estoy siendo claro con esto? O debería poder hacerlo. Si no se cumple esto, no sería posible esa reorganización nunca. ¿Estoy siendo claro? Bueno, la que sí. Les voy a creer, ¿eh? Bueno, dado que la dignidad depende de las interacciones sociales, lo que les decía, debe por tanto haber cooperación social para que la dignidad se realice. Es decir, para que no se me juzgue en cada comunicación, no se me ponga en jaque en cada comunicación que haga. Debe haber un nivel de tolerancia. ¿Estoy siendo claro? Entonces, es importantísima la cooperación social, porque si no, la dignidad. Es decir, dignidad y libertad son valores, instituciones que deben regular la cooperación social de las interacciones sociales. Deben regular la cooperación social entre nosotros para que la dignidad se cumpla. Pero no solo entre nosotros, sino también con los demás, en cualquier tipo de relación, con el empleado, con el amigo, con el político, con el ciudadano. Esa es la cooperación social que debe haber. Estoy siendo claro con esto, ¿no? Si no, no se realiza. En estas condiciones la sociedad garantiza, o debe garantizar, el incremento de las posibilidades de comunicación individual, política, económica, etc. Es decir, garantizar las condiciones de libertad y dignidad para que se pueda generar interacciones, garantiza a su vez la posibilidad de ampliar comunicaciones posibles, ¿no? Sobre todo si existe esa diferenciación entre discurso y persona. Entonces puedo decir, no me gusta esto, si me gusta, no estoy de acuerdo acá. Y crece el stock de comunicaciones posibles. Y en ese stock puedo encontrar posibilidades de variación social y de cambio. Si no existe ese stock, no hay posibilidades de variación social y de cambio. ¿Estoy siendo claro? Hay posibilidades de innovación. Si no hago un discurso nuevo sobre el desarrollo y sobre los empresarios, si tú no haces un discurso nuevo sobre el capital social, etcétera, 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 no tenemos capacidad de innovación. Entonces, la dignidad y la libertad son elementos básicos para que la sociedad pueda ampliar sus niveles de cooperación y de variabilidad. ¿Estoy siendo claro con esto o no? Son entonces factores centrales. Entonces, la sociedad democrática debe articularse conforme a derechos, particularmente conforme a derechos de libertad y de dignidad. Y debe asumirlos como premisas de decisión. Es decir, no debo hacer ningún tipo de decisión pública y privada que atente contra la libertad de los otros o contra la dignidad. Una premisa de decisión, como cuando digo, aquí no voy a poner el edificio porque haría un daño ecológico. Bueno, entonces la ecología se vuelve una premisa de decisión, incorporar. Una premisa de género, no voy a hacer tal política porque dañaría el género. Es una premisa de decisión. ¿Sí se entiende? Es un criterio para la toma de decisiones. La dignidad, y debe garantizar la libertad. La libertad se entiende en dos niveles, desde el punto de vista filosófico, no tanto social. Como libertad negativa y como libertad positiva. Este es un punto importante. La libertad negativa, de eso hay mucho en México, es hacer acciones sin intervención ajena o impedimento. Por ejemplo, yo puedo decidir cómo me subo a una bicicleta, o cómo me visto hoy, ¿sí? O cómo uso los cubiertos, o qué película elijo, no sé, ¿no? No hay impedimento ni jurídico ni cultural para eso. ¿Estoy siendo claro? Y luego, esa es una distinción de salidas verdes. Positiva, que es aquella libertad que es reflexiva, que me asume a mí mismo, mi sentido de autonomía, mis decisiones, y que dice, mis decisiones deben depender de mí, son voluntarias o deben ser vividas como voluntarias, y solo me persuado por razones. Por eso es reflexivo. O sea, no me persuado por influencias, por amenazas,
por coerción, sino por razón. De tal manera que la libertad negativa nos lleva a preguntarnos en qué condiciones puede ejercer mi autonomía como individuo, quién me gobierna, bajo qué criterios me gobierna, en qué contextos sociales estoy, etcétera, etcétera. ¿Está siendo claro? No solo actuar, sino decir las condiciones del actuar. El primero es actuación, la negativa, el otro son las condiciones de la actuación. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, eso es muy importante, debe garantizar ese nivel de libertad. Por ejemplo, debe garantizar derechos de información, expresión y participación. Bueno, solo con estas dos cosas, con ese tipo de libertad y dignidad, la comunicación tiene efecto individual, social y político. ¿No? Esta comunicación de la que estoy hablando, esta ampliación puede tener efecto político y social. Y permite además, o pone como problema, la toma de decisiones racionales e informadas. Tengo derecho a tomar decisiones racionales e informadas sobre mí. ¿Está siendo claro? El esclavo no tiene derecho. Ni siquiera el noble tiene derecho. ¿Está siendo claro? Entonces, la sociedad democrática que nos pregunta y dice, ¿cómo me protejo de que dice que me protejo? Introduce un nivel también de reflexividad, un nivel de individualidad. ¿Está siendo claro? ¿Cómo puedo tomar decisiones racionales sobre mí y ejercer mi autonomía? Ese es el tema de los derechos. ¿Para que sí? Ahora, voy a dar un salto acá. Hasta aquí no sé si quedó claro el tema de los derechos y por qué son importantes la libertad. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Serio? No me explican luego. Bueno, déjenme decir, le voy a dar un salto y la verdad es que es como un ensayo para tocar el tema de el gobierno de ley o el Estado de Derecho, la gobernanza, como dos elementos básicos y principios de la sociedad democrática. Cuando nosotros hablamos de cooperación social, ¿se acuerdan que decíamos que para que la dignidad se logre, si la autorrepresentación de sí mismo sea exitosa, se requiere de cooperación social, ¿no? Pues cada cosa que yo digo que me abofetea, pues algo va a acabar mal, ¿no? Bueno, déjenme decir, esto supone que la cooperación social está basada en expectativas del comportamiento ajeno y son recíprocas. O sea, yo espero que tú respetes lo que digo y tú esperas que yo respete lo que digo. ¿Sí me explico? Es una doble estructura expectativa. ¿Sí se entiende esto? Bueno, quien mejor hace eso, quien mejor generaliza expectativas de comportamiento, desde el punto de vista socio-teológico, evolutivo, es el derecho. ¿Es el qué? El derecho. Lo hace mejor que la moral, y lo hace mejor que la virtud, y lo hace mejor que los libres. Y hay una prueba evolutiva, es decir, no existen sociedades con un cierto nivel de complejidad que no tengan estructuras normativas jurídicamente fincadas. Eso quiere decir que la moral no basta. ¿Se me estoy explicando? La moral además ata demasiado fuertemente la relación entre persona y decir. El derecho permite esa diferenciación. ¿Estás quedando claro con esto? ¿No? La moral ata demasiado. ¿Te acuerdas que decíamos que debe haber un espacio para que exista una diferencia entre la persona y lo que se dice? De tal manera que yo pueda rechazar lo que dices sin rechazar la dignidad de la persona. Si eso no fuera así, no hubiera posibilidad de comunicación plural en una sociedad. ¿Está siendo claro? La moral ata demasiado fuertemente este vínculo entre el decir y la persona. El derecho establece un rol de separación. ¿No? Lo digo porque tengo derecho a decirlo, incluso si no lo creo. Realmente no puedes decir eso. ¿Se está siendo claro? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso generaliza mejor expectativas de comportamientos. ¿Sí? La virtud, por razones obvias, porque es muy difícil pedirle a que todo el mundo sea un virtuoso. Si todo el mundo fuera un virtuoso, no requeriríamos cooperación social. Si todos fuéramos santos, no se van a explicar. Y los líderes igual, porque los líderes tienen un problema semejante al del tirano, ¿no? Generalizan expectativas de comportamiento para los otros, pero no las regulan para sí. Eso es claro. Las autoridades tiránicas son eso, ¿no? Lo veremos ahorita. Entonces el derecho es, hasta necesario ahorita, nos guste o no, el mejor mecanismo de generalización de expectativas de comportamiento y por lo tanto debe ser un residual, debe ser un instrumento para generar cooperación social en los términos que hemos dicho, con arreglo a libertad y a dignidad.
Es un vector, pues, no es el único, también sirve la moral, también sirven las buenas maneras, no estoy diciendo eso, es el más importante, tiene una ventaja social. Ahora, si consideramos que el derecho tiene esta ventaja, podemos nosotros conceptualmente hacer una relación estrecha entre el gobierno de la ley, rule of law, ¿no? O Estado de Derecho, dicen algunos. A mí me gusta más el concepto de rule of law, en una sociedad y en un gobierno democrático. Tomado el derecho como un mecanismo de generalización de comportamientos de los otros. ¿Sí se entiende esto, no? O sea, yo voy a una tienda y le digo, ayer fui y dije, oiga, un cepillo de dientes, un cepillo de dientes, y le pagué. Pero en ningún momento, no me dio el cepillo de dientes, se puso en estado de alerta. Tenía perfectamente calculado que yo iba a sacar dinero y le iba a pagar. ¿Está siendo claro? ¿Qué sucede en ese acto? Hay una generalización de expectativas de comportamiento. ¿Sí? ¿Está siendo claro? Voy a un restaurante, pido un café, me lo dan y luego entro a clase y y espero una calificación y luego me dan la calificación. No estoy ahí monitoreando permanente. Hay una generalización de expectativas de comportamiento. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decir? Bueno, el derecho hace eso, norma. Si eso asumimos, podemos asumir, y eso es lo que les quiero proponer, el derecho regulado es como elemento que generaliza pautas de libertad y dignidad, ¿sí? A través del concepto de Estado de Derecho o de una ley, engaza perfectamente con una sociedad democrática. ¿Sí se entiende el problema? Hay teorías que niegan esto que estoy tratando de proponer. ¿Sí se entendió? Son teorías de corte fuertemente positivistas. Y dicen, no, pero es que el rule of the law, el Estado de Derecho, no tiene ninguna virtud. Es simplemente lo que aprueba la legislatura, cualquiera sea el contenido de la legislatura. ¿Sí se entiende? Estas discusiones clásicas. Claro, porque la legislatura, por ejemplo, en Sudáfrica puede aprobar el apartheid, ¿no? Y entonces es un Estado de Derecho, ¿no? O puede aprobar que los chaparritos no tengan derecho al voto, es un Estado de Derecho, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí frente a la tesis que yo estoy proponiendo. ¿Podemos dar el siguiente? ¿Sí me siguen o no? O sea, estamos discutiendo si la capacidad de generar expectativas del derecho ligado al concepto de Estado de Derecho puede o no generar aspectos normativos o solo sustantivos. ¿Estoy siendo claro? Depende del contenido, no de la forma. Tenemos entonces un problema entre forma y sustancia del derecho. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí o no? A ver, dame un ejemplo, man. Tú dices que sí a todo. Sí. No sé. O sea, la virtud no está en la forma del derecho, sino en lo que en el contenido específico del que se regula. Dicen los positivistas. ¿Sí está siendo claro? Como en el caso del apartheid, ¿no? Dicen, regulan el apartheid, hacen una ley de apartheid y es Estado de Derecho. La tesis que yo propongo es que eso no es realmente un Estado de Derecho y no es un mecanismo democrático. ¿Sí se entiende la diferencia? Que tiene que ver con la forma, no solo con la sustancia. Sí. Nosotros lo estamos poniendo en términos de la Ley de Seguridad Interior. A ver. ¿Puede ser eso un ejemplo de Estado de Derecho? A ver. Pero no de democracia. Bueno, guárdala ahí. Ahorita voy a llegar a eso. ¿Por qué? Regula cierto conjunto de expectativas, de normativas sociales, Ajá. pero en el fondo no hay... Pues sí, o sea, no Pero hay... dicen es violatoria de derechos. El contenido viola derechos, ¿no? Pero la forma... Entonces, tú dirás que es Estado de Derecho, pero el contenido, como el apartheid, no es Estado de Derecho, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces tenemos de nuevo un problema entre forma y contenido, ¿no? Y hay quien dice, yo juzgo solo a partir del contenido, de la sustancia, pues. ¿Sí se entiende? No de la forma. ¿Sí? El derecho no es procedimental, es sustancia. ¿Sí estoy siendo claro? Bueno, entonces tenemos un problema, una disputa entre cómo concebimos la relación formal-sustantivo. ¿Sí se entiende? Lo formal, el derecho como procedimiento, forma, tiene algunos principios y los sustantivos. ¿Sí se entiende el problema o no? ¿No?
¿Cómo resolvemos este tema en términos de RUM, Estado de Derecho, gobierno de la ley? Para poder discrepar de los positivistas, ¿no? Y decir que no solo es el sustantivo, ¿no? Tampoco decimos que es solo lo normativo, ¿ok? Bueno, en realidad el concepto... ¿Voy muy lento o voy bien? No. ¿Qué vamos a terminar en 3 o 4 horas? Bueno, en realidad el concepto, digamos, hay muchas visiones del concepto del RUM, ¿no? Pero todas coinciden, de manera implícita o no, en que tiene una doble dimensión el concepto del RUM. La primera es, refiere a que es un conjunto de principios para la gobernanza. ¿No? Por tanto, es un concepto normativo. Norma aspectos de cualquier gobernanza democrática. Y por lo tanto, ¿ya para qué? No entraría. ¿Es claro? Es una distorsión democrática. ¿Sí? Es decir, asume que la relación entre poderes debería ser regulada de acuerdo con ciertos fundamentos de ley, de acuerdo con el Burgos de León. Y además, es un principio de la propia ley. Es un criterio de análisis de formulación de normas. El Burgos de León es, por una parte, dimensiones normativas aplicables, y por la otra, son un conjunto de principios, ¿no?, para darle fundamento al sistema legal de las normas jurídicas. ¿Sí se entiende la diferencia? Es importante esta distinción conceptual. Una cosa es un principio, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de criterios de decisión? ¿No? Yo puedo asumir como criterio de decisión que ninguna construcción podrá ser realizada en áreas que tengan efectos ecológicos. Es un principio, pero no es una reglamentación, no está reglamentado. ¿Estoy siendo claro? Simplemente un principio de decisión. ¿Estoy siendo claro? Y luego eso se traduce en principios normativos aplicables. Por ejemplo, todos los alumnos te dan derecho a que se les revise sus exámenes. Entonces, se regula. El profesor regulará los exámenes, integrará calificaciones por escrito. ¿Sí se entiende? El principio se vuelve norma. Entonces, rule of the law se mueve indistintamente, pero es importante distinguir entre un principio para dar fundamento a ciertas leyes y en criterios normativos de la gobernanza. Ahorita voy a explicar eso. ¿Sí se entiende la distinción? Quiero que entiendan la distinción. Es un poco abigarrada, pero conceptualmente es distinguible. ¿Sí? El alegato de género son criterios para formular políticas de gobierno, pero el alegato de género es en sí mismo un principio para generar políticas. ¿Sí? No son las políticas nomás. ¿Se entiende? Bueno, es el rol. De esta manera, digamos, el Estado de Derecho, el gobierno de ley, funda principios que deben normativamente reflejarse en la ley que rige la gobernanza. ¿Se entiende? Encarna principios que deben normativamente reflejarse en la norma, en la gobernanza, de manera que el sistema legal sea aceptado. Son principios. Es un concepto que construimos como un conjunto de principios aplicables a normas. ¿Sí? Cómo se construyó el feminismo, la igualdad, etc. El principio de la igualdad, que no es lo mismo que las normas de igualdad. ¿Sí se entiende? Bueno, el que sigue. Y de esa manera resolvemos el problema del sustantivo formal. En ese marco debe cumplirse, la ley debe cumplir con dos condiciones para ser ley. Cualquier ley, ¿no? Por ejemplo, la gente debería ser gobernada por la ley, es decir, las personas deben aceptar que están gobernadas por la ley, ¿no?, y que debe ser obedecida. Si las personas no aceptan, la sociedad no acepta que debe ser gobernada por ley, que no es obedecida, pues es una ley que no es positiva. No sé si me expliqué, ¿no? La ley debe ser hecha de tal manera que la gente pueda guiarse con él.
por ella. O sea, yo no puedo regular, por ejemplo, que quien no pueda volar no transitará en la vía pública. ¿Estamos de acuerdo, no? No puedo regular tampoco que mañana habrá crecimiento, es inviable, ¿no? No puedo regular que quien no tenga ojos verdes no podrá asistir no verá, no será capaz de ver, digamos, ¿no? Debe estar hecha con cierta sensatez de tal manera que sean normas seguibles, operables, conducibles y transmitibles en términos de conducta y expectativas de comportamiento, ¿sí se entiende? Si no, no es ley positiva. Pero eso lo hace cualquier ley. La ley, además, está hecha para regular conductas en función de algunos propósitos, ¿no? Las dos primeras son características de cualquier ley. Por ejemplo, la de apartheid, ¿no? Y además está hecha para seguir algún propósito. Y este es un tema importante para resolver el tema del sustantivo. Rawls escribió un artículo con la metáfora del cuchillo a propósito de la ley. En la metáfora del cuchillo dice más o menos así: lo que le da calidad a este objeto como cuchillo, y no como mariposa, zanahoria o melón, sino como cuchillo, es que tiene capacidad de cortar. No sé si me estoy explicando, ¿no? Yo puedo decir que esto es un cuchillo porque, o sea, hay una relación intrínseca entre este objeto y la capacidad de cortar. No uso un cuchillo para escribir, no uso un cuchillo como micrófono, ¿no? Simbólicamente sí, pero no. ¿Sí me estoy explicando? Por lo tanto, la cualidad de cortar, ¿no?, le da su naturaleza al cuchillo, de la misma manera que el ser obedecida y ser seguida le da a la ley la cualidad de ley. ¿Está siendo claro? Cualquier ley, independientemente de lo sustantivo, incluido el apartheid. Pero hay una escala, porque en realidad la calidad presupone una escala aspiracional. Por ejemplo, puedo decir, este corta, pero este corta más, este dura más y corta más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está siendo claro? Entonces, la cualidad está formulada de tal manera que puede ser puesta en términos de un mínimo necesario para hacer cuchillo, para hacer ley, hasta un máximo ya, no sé, donde podríamos decir, esta ley es mejor, es más buena por esta calidad que aquella. Como podemos decir, este cuchillo es mejor que este, siendo los dos cuchillos. ¿Está siendo claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces, la que sigue, por favor. Esto quiere decir que sí podemos hablar de mejores leyes concordantes con la democracia o de menores leyes concordantes con la democracia. Y entonces asumimos como unidad analítica el tema de la forma y del sustantivo, ¿no? ¿Es la parte de una ley? Sí. ¿Es la parte de una ley conforme al principio de rule of law? No. Las leyes con principios de rule of law son leyes que podemos decir cumplen no solo con un estándar mínimo para que algo sea ley, sino con algún estándar para que sea mejor ley. En esta metáfora del cuchillo. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? No me cansé. ¿Ya se cansaron? No me cansé. Bueno, así, en esa condición, rule of law no solo puede regular conducta, sino debe hacerlo de manera que permita a la gente la cualidad de la naturaleza intrínseca de la ley, debe hacer que la obedezcan, que sea obedecida y seguible, con el propósito de que la gente pues, pueda planear su vida. No tiene sentido tener dignidad, libertad y por lo tanto libertad positiva, se acuerdan que no, en el sentido de sentirme autónomo en mis propias decisiones, si yo no puedo planificar mi vida. O sea, no tiene sentido que yo te diga, tú tienes toda la autonomía y te encierro en un closet o te amarro. O sea, no puedes planificar. Los elementos de autonomía, dignidad y libertad presuponen y se condicionan mutuamente elementos para planificar la sociedad en un marco de opciones. ¿Está siendo claro? Lógicamente y conceptualmente. Entonces la ley debe ayudar de manera tal que permita a la gente planear su vida y en un marco que pueda mejorar, porque es aspiracional. ¿Se acuerdan que hablamos de la... ¿Está siendo claro?
Ya termino, ¿eh? Y la ley además, por tanto, en la medida en que tiene esta idea de introduce en la idea de planificación de la propia vida el concepto de autonomía, está implícito, individual, pues debe además fundarse en razones que justifiquen por qué con este marco normativo estamos mejor que sin él. ¿No? Es decir, yo puedo justificar por qué sin el marco normativo de la pareja se está mejor que con él. ¿No? Introduce elementos de reflexividad, es decir, cuáles son las razones por las que formulas esta ley y no la otra. ¿Está siendo claro? Esto es un elemento típico del gobierno de la ley. Sigue, por favor. Algunos principios del principio de la ley. Entonces, acuérdense que dijimos que lo es, por una parte, aspectos normativos de la gobernanza, y por la otra, muy importante, criterios analíticos para la formulación, ¿no?, de la ley misma, ¿no?, como buena ley, no solo como ley. ¿Sí se entiende la diferencia? No solo ser obedecida, que sea guiada, sino que permita la mejora de las personas. ¿Estoy siendo claro? Por eso sirve el concepto del Estado de Derecho. Bueno, saber rápidamente, todos son iguales ante la ley, debe aplicarse con equidad y justicia. Es una retórica, pero el principio es extremadamente importante. Por ejemplo, esto quiere, si esto no se cumple, no existe una característica fundamental del derecho, es que sea positivamente vinculante. Para que sea, es obligatorio, ¿no? Es positivamente lo que quiere decir. Pero si alguien no se acata el derecho deja de ser positivamente vinculante. Si tiene una sola excepción, no que prácticamente no pueda ocurrir, como principio estoy pensando, ¿puede ser claro? ¿Sí? Por ejemplo, el tema del tirano es ese, que quien expide la ley, o del monarca, quien expide la ley no tiene un efecto vinculante sobre él, no es reflexivo, que solo sea los otros. ¿Sí se entiende esta diferencia? Para que sea plenamente vinculante, tiene que ser reflexivo. Es obligatorio aún para el que la expide y la administra. ¿Sí se entiende esta diferencia? Como principio. René, perdón, ¿quiere decir vinculante? Es obligatorio. Obligatorio, pero legítimo. Es Legítimo, legal, está sujeto a ciertos procedimientos. Tiene un conjunto de cosas, pero lo que quiero marcar es que es obligatorio. Sí. Tiene regulaciones procedimentales, es obligatorio, es impersonal. Okay. ¿Sí? Si no, no existiría el derecho. Quiere decir, es obligatorio conforme a un conjunto de pautas reguladas que también son vinculantes. ¿Sí? Pero no tiene caso hablar mucho de... tómelo así ahorita, como que es obligatorio, ¿no? Si yo digo, no se puede comer pez, tampoco el que lo dice puede comer pez. ¿Sí? Y entonces todos son iguales ante la ley y deben pegarse con equidad y justicia. Ese es un principio de la ley. Pero es una tontería, ¿no? La ley y las constituciones deben regirse y garantizar los derechos fundamentales humanos, ya vimos por qué, ¿no? Asegurar la división de poderes, debe cancelarse la arbitrariedad del poder, nadie está más allá de la ley. La ley y su administración deben admitir la crítica abierta y libre. Nadie está sujeto a una orden, esto es muy importante, a una acción de gobierno si no está regulada y con procedimientos aprobados conforme a los principios del rule of the law y públicos, que sean públicos, conocidos, o que tengan posibilidades de conocer. ¿Sí? Yo tengo derecho a saber cómo voy a ser juzgado y qué procedimiento voy a pasar. Todo procedimiento de justicia debe ser imparcial y con arreglo a normas y garantías, presunción de inocencia, no tortura, pero la ley debe formularse no solo para fines de paz y control social, igual que la democracia. La democracia debe formularse no solo para fines de paz y control, digamos, pacífico de reparto de poder, sino para mejorar la vida de las personas y los individuos. Esos son principios que una buena ley, entre comillas, debería cumplir. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. Son principios de lo. Bueno, una gobernanza por ley, entonces, una gobernanza de acuerdo a principios del Estado de Derecho, del Rule of Law, es al menos, lo menos que podemos decir, una gobernanza previsible democráticamente y otra que no se ajusta a esos criterios. Ya vimos por qué. Imagínense, por ejemplo, donde yo vivo en una
sociedad donde la ley, legítima, aprobada, pero no da garantías de aplicación igual y equitativas, ¿no? Donde puedo ser juzgado sin conocer los procedimientos, donde no hay presunción de inocencia, etcétera, 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 donde los derechos no son respetados. ¿Esto es claro? Entonces, bajo esas condiciones, cuando la gobernanza se opera bajo criterios de rule of law, da un criterio normativo de elementos de aspiración más o menos legítimo. Entonces, les leo una declaración de Davis. El concepto de Estado de Derecho implica que las funciones del gobierno en una sociedad libre deberían ejercerse para crear condiciones en las que la dignidad de una persona como individuo sea conservada. Esa dignidad requiere no solo el reconocimiento de ciertos derechos civiles o políticos, este es el tema, sino también de ciertas condiciones políticas, sociales, económicas, educacionales y culturales que son esenciales para el desarrollo, para desarrollar completamente la personalidad. Y por lo tanto, para desarrollar plenamente, lograr la representación del sí de manera exitosa, lograr la dignidad. ¿Es muy claro? La que sí. La ONU, que es una definición de la ONU. Bueno, les pido que la lean, pero la primera frase es muy importante. Se refiere a un principio de vinculación, a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, ahí está el acto reflexivo, ¿no? Vinculante, están sometidas a una ley que se promulga públicamente, se hace cumplir por igual y se aplica con independencia. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto a los principios de la primacía, los principios de los principios de la primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son principios. ¿Sí? Bueno, ya con eso termino. Las definiciones en tanto, el principio básico es que la gobernanza por ley, de acuerdo al rule of law, es la mejor gobernanza. Y las definiciones determinan tres áreas importantísimas. Fíjense: derechos, dignidad y libertad, condiciones de mejoramiento de vida y criterios normativos para el ejercicio de la calidad de gobierno. ¿Sí? Ya con eso termino. Esas tres áreas constituyen posibilidades de intervención social, permiten construir escenarios de acción donde los distintos actores pueden concurrir y demandar cosas. ¿Qué tipo de cosas? La última cosa. Por ejemplo, la vigencia de los derechos, la contabilidad, transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Mejores servicios, lo que ustedes quieran. El rule of law permite constituir de entrada, usa el derecho como un instrumento de innovación social y facilita construir escenas de acción. Esto explica por qué los organismos internacionales han tomado esta agenda como accountability, transparencia, vigencia de derechos, eficiencia, responsabilidad. Ahora, rule of the law no es simplemente un delirio legislativo, no es que puedas legislar a destra y siniestra. Presupone dos cosas: que haces a los sujetos responsables o los piensas como responsables, que tienen capacidad de responsabilizarse de sus acciones, y también al gobierno como un ente que tiene capacidad de responsabilizarse de sus acciones. Y por lo tanto, debe conciliar y mediar aspectos técnicos, políticos y financieros en las políticas. No puede ser un delirio legislativo. ¿Estoy siendo claro con esto? O sea, decretar. Entonces, la última, es por eso, digamos, que uno de los peligros que enfrenta el tema del Estado de Derecho, y por tanto las libertades y la dignidad, es el tema de los populismos. Los populismos tienden a la larga a producir indiferenciación social, restar fuerza a la visión de poder, porque ponen excesivamente el acento en los aspectos sustantivos, desprecian enormemente los aspectos procedimentales y normales, los códigos y principios con los que elaboramos leyes, en función, por ejemplo, de salvar la pobreza, etc., ¿no? Entonces ahí hay un tema muy fuerte. Tienden, además, a operar, ya lo dije, con una lógica sustantiva, a reducir el espacio del espectro político. Piensan que hay una alternativa y solo una sobre una. Mientras que, digamos, las sociedades democráticas parten de la idea
y que puede haber muchas decisiones sobre un mismo aspecto. Por eso son difíciles las decisiones, ¿no? ¿Me estoy explicando? Bueno, yo por eso terminaría y les agradezco la paciencia, ¿eh? Espero no sea muy obvia la pregunta, pero ¿qué es el populismo? Es que. ¿Qué es el populismo? Es que la definición es muy complicada, ¿no? Y no creas que lo estoy identificando con personajes, porque puede haber dinámicas populistas. Pero a mí el populismo tiene 3 o 4 aspectos que son centrales, te los digo, que son esos. Primero, no hace un balance en términos de posibilidad de recursos, ¿no? De representatividad y posibilidades técnicas para la formulación de políticas. Es un punto muy importante. Privilegia la representatividad, ¿sí? Por lo tanto, opera con criterios de lo que llamamos en sociología criterios de política expansiva. La política tiene límites técnicos. Por ejemplo, yo no puedo decretar que mañana todo ciudadano tendrá 5 millones de pesos, porque tendría efectos técnicos en la economía muy fuertes. ¿Está siendo claro? Entonces no puedo privilegiar la representación sobre los aspectos técnicos. Tampoco es tan claro, pero debe haber un balance, ¿me explico? No estoy diciendo que lo que hay que hacer es una especie de tecnócrata que lo único que hace es privilegiar los aspectos técnicos. Estoy diciendo que una buena política, en términos no populistas, hace un balance entre los dos. ¿Está siendo claro? Primer punto. Segundo punto. Tiende a hablar en nombre del pueblo porque considera que el pueblo es un ente indiferenciado. Fíjense, están los partidos y el pueblo. Los partidos son muchos y el pueblo es uno. No, el pueblo es la población. Y no tiene un eco, son muchos esos. ¿No? Y ese pueblo vota diferenciadamente. ¿Está siendo claro? Entonces, la idea de construir un interlocutor que es diferenciado, como si tuviera una sola voz, es una dinámica. Porque apuesta a la fuerza de la representación. ¿Está siendo claro? Y por lo tanto cancela posibilidades de dignidad diferenciada. ¿Sí? ¿Sí o no? Tengo que ser heroico para decirles a mis compañeros que no, ¿no? Muy heroico además, porque si no, imagínense ustedes. Por lo tanto tiende a negar la pluralidad política, no solo de facto, en el sentido de que una no es pluralidad, sino desfianza de conciencia, sino que tiende a negar la posibilidad de que un mismo problema, como les decía, tiene distintas soluciones. En una sociedad democrática, en la medida en que tiene una base tal, de la libertad y la dignidad, que genera una multitud de discursos sobre cualquier cosa, amplía la comunicación, pues tiene que partir del hecho de que por lo menos debe haber 2 soluciones a un problema. Y la verdad es que hay miles. No sé si me expliqué. ¿Cómo se construye una solución? Pues ya depende de correlaciones políticas, técnicas y demás, pero en línea de principio hay muchas maneras de solucionar un problema. ¿Sí? Me puedo ir a pie, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en motoneta, me puedo ir en una ¿no? Miles, ¿no? Por lo menos como principio. Entonces, el populismo tiende a pensar que solo hay una solución, que hay una relación inmediata, intrínseca y cercana entre problema y decisión y solución. ¿Es claro? Por lo tanto, es una reducción de los procesos decisionales que está dada porque pone la fuerza en la representación. El pueblo lo quiere. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí? Bueno, y entonces todo eso lo lleva a construir, a operar con una lógica sustantiva. Lo único que importa es el contenido. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, lo que ahorita vimos es que el Rule of the Law combina aspectos, criterios fundamentales para regir contenidos, pero mantiene firmes esos criterios como criterios de análisis y criterios de decisión. Mantiene por tanto la forma. ¿Sí? ¿Es claro? El populismo acentúa la parte sustantiva, ¿no? Por ejemplo, dinámicas sustantivas. Por ejemplo, les voy a decir una cosa que es poco conocida, que Acemoglu y Robinson relatan en su libro Por qué fallan las naciones. Hacen una narración muy interesante de cuando Roosevelt quería influir a la Suprema Corte de Justicia para darle una cantidad de derechos a los sindicatos. Y el Partido Demócrata se opuso.
porque hizo una especie de balance. Si se rompía el procedimiento de la separación de poderes, podría tener un efecto más negativo que cancelar momentáneamente sus derechos. Le dieron para atrás. No pasó lo mismo en Argentina. ¿Cómo se llamaba el de las pastillas largas? Menem. ¿No? Con Menem, que intervino a la Suprema Corte de Justicia, la controló, la subordinó, y el efecto de crisis fue brutal, porque privilegiaba lo sustantivo sobre lo procedimental. ¿Está siendo claro? Bueno, el populismo dice el fin justifica el medio, tiene una lógica sustantiva. Y hay dinámicas populistas, no solo populistas, no sé si me expliqué, hay políticas populistas. Entonces no sé muy bien qué es el populismo, pero es eso. ¿Okay? Y entonces eso es un riesgo para los derechos. Sí, bueno, primero agradecer la conferencia. Es interesante conocer perspectivas diferentes sobre la democracia y la dignidad. Y bueno, mi pregunta va encaminada si nos pudiera dar 3 ejemplos de estados democráticos en la actualidad y por qué los considera así, por favor. Fíjate que ese es un buen tema. Mira, los estados democráticos, yo creo que los estados occidentales son estados democráticos. Yo creo que Estados Unidos es un estado democrático, no obstante el logo que tiene ahorita ahí. Los países escandinavos es otro modelo de principios democráticos. Y el modelo es los niveles de intervención que el Estado asegura en términos de educación, salud y demás, ¿no? Por ejemplo, el seguro de desempleo en Dinamarca es muy usado, ¿no? Si tú eres un joven y no tienes, te paga la escuela. Tiene un montón de coberturas sociales. Pero los dos se distinguen en que tienen separación de poderes y cumplen con los principios de Rollo Rico. ¿Sí me estoy explicando? Cumplen con esos principios. Separación de poder, y además tienen la parte estructural de las cámaras y la representación. Eso no lo quiero tocar, es muy conocido, digamos, ¿no? La formulación de decisiones, partidos, votos, pero cumplen con esos principios en los instrumentos legislativos. Pues, ¿qué es un Estado democrático? Todo es una graduación, digamos, ¿no? Porque uno construye construye un tipo ideal para poder razonar. ¿Sí me estoy explicando? Tú puedes decir Francia está acá, Inglaterra está acá, pero todos esos estados cumplen con esos principios. De hecho, si tú te das cuenta y visualizas estados como africanos, del mundo latinoamericano, te das cuenta que hay un déficit muy importante en el cumplimiento de los principios de los son estados menos democráticos. De nuevo, no estoy diciendo que no sean democráticos, ¿no? Acuérdate de la metáfora del cuchillo, ¿no? Pero tienen una menor calidad de democracia. Por ejemplo, en Dinamarca, te voy a decir, la cantidad de políticas referidas al individuo, no a la familia, ni a los grupos sociales, sino al individuo, es impresionante. Eso te dice que hay criterios que ya incorporan problemas de dignidad individual para la formulación de políticas. Por ejemplo, si tú te encuentras desempleado, inmediatamente puedes decir estoy desempleado, pues te dan una serie de coberturas monetarias, médicas y demás, para que mantengas tu dignidad. ¿Estoy explicando? No sé si pasa eso acá. ¿Sí? No pasa. Bueno, entonces tú puedes ir haciendo tus graduaciones, ¿me estoy explicando? Si tú visualizas, por ejemplo, la política, lo que era antes de la democracia, era una política sobre todo basada en sectores. El individuo no existía como elemento de formulación de políticas. Lo que más se acercaba es que se acerca todavía a la familia, que son grupos acotados. Tienes asistencia psicológica. Puedes reclamar que has sido moralmente afectado en una escuela, te atienden. ¿Estoy explicando? Entonces puedes graduar. ¿Qué es para mí un Estado democrático? Pues Francia lo es en general Europa lo es, Estados Unidos, lo es también América Latina, pero con más déficits en términos del cumplimiento de los principios. Por ejemplo, aquí existe la tortura, existe en Argentina, existe en Uruguay, todavía, ¿no? Apenas estamos iniciando con los juicios orales, ¿no? Hay todavía discrecionalidad. Vean el caso del estudiante que acaba de pasar, que pueden levantar en la causa. En Inglaterra, por ejemplo,
Me lo platicaba Gloria Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Me platicó que él estuvo en el BRES, en la votación esta, y que les enseñaba su credencial de elector. Y dice, ¿y eso para qué lo quieres? Para verificar que ¿qué le decían? Porque él se impresionó porque de repente se acabó las hojas de la votación y fueron por unas hojas y imprimieron volantes para votar. Tenemos una fábrica ahí por el carro, el ejército que está imprimiendo las boletas, ¿no? Si llegas y dices soy Pedro Pérez y estás en la lista, pues si llega otro, pues está prohibido por la ley. La manera en que el derecho opera como regulador de conductas es un signo de democracia. ¿Pues sí, no? Claro. Pero además es otra cosa. No necesitan credencial y tú puedes pedir que no te, o sea, puedes exigir que no te pidan identidad, porque la identidad no es un derecho que el Estado concede, es un derecho natural. ¿Se entiende la diferencia? Entonces tú puedes transitar en Inglaterra. Si te paras en el límite, simplemente una policía, ¿no? Es tu derecho. Tu ser, tu sí, no depende del reconocimiento del Estado, es previa al Estado. Pues en claro, eso tiene connotaciones democráticas. Loca. Estoy contestando la pregunta. Sí, son estados de derecho con gradualidades. Gracias. ¿Quién? Ok. Bueno, mi pregunta son dos. Una, si se debe garantizar primero que exista un buen estado de derecho antes que implementar todo esto que usted decía al final, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Porque pues yo veo ahorita un montón de gobiernos que es como sí, gobierno abierto, el ciudadano al centro y gobernanza y lo que sea, pero ¿dónde está el Estado de Derecho? Y entonces mi segunda pregunta es, ¿cómo influye eso, no? Y la segunda pregunta es que si se puede garantizar un Estado de Derecho a nivel local cuando no existe a nivel estatal o nacional. Bueno, las dos. Comienzo por la última. Déjame decirte, si tú tomas en serio lo que estoy tratando de decir, tomamos en serio, no como publicidad, tomas en serio, digamos, los principios, lo que te está diciendo es que las instituciones deben ser reguladas por esos principios. El operar del gobierno, en cualquier tipo de decisión, y el operar de las instituciones, privadas y públicas, deben ser regulados por esos principios. ¿Qué significa eso? Significa que debe suceder, por tanto, es como lo que sucede en Europa, lo que los economistas llaman un reforzamiento de externalidades positivas. Por ejemplo, puede llover en ciertas zonas de China más que en otras, y esa zona pues es buena para el arroz. No vayas a pensar que Dios dijo, voy a hacer que llueva ahí para que haya arroz. O la naturaleza dijo, voy a hacer que llueva. ¿Sí? Eso es una externalidad. No depende de la intención. Es un efecto positivo querido o no. ¿Sí me estoy explicando? Así se entiende externalidad. Bueno, cuando tú refuerzas las instituciones, se produce un efecto de reforzamiento querido o no. ¿Sí me explico? Entonces, los contextos institucionales generales son centrales para que puedan operar contextos particulares. Si tú no cumples principios del rule of the law a nivel general, no tienes efectos de externalidad positiva en las interacciones cotidianas. ¿Sí? ¿Sí me está explicando? Sí. Por lo tanto, en efecto, se necesita que exista un marco de posibilidad, de potencia, de externalidades positivas de los principios del rule of the law. Que este principio afecte a los planos jurídicos, afecte a los planos de gobierno al municipio, afecte a los planos de gobierno al federal, afecte a los planos de decisión política, ¿sí me estoy explicando? Y se va reforzando. Y en ese reforzamiento encuentra luego coherencia y coordinación. ¿Qué es un Estado democrático? Para volver al punto, es el que tiene mayor coherencia entre los elementos formales de un Estado democrático y los principios de orden, donde existe mayor coherencia.
donde existen disonancias y voy a empezar. Entonces, ¿puedes contestar mi pregunta? Sí. Bueno, yo tenía dos, pero tal vez una es más técnica. Empiezo por esa. Estamos en el populismo. La cuestión del fuero. Entiendo que el fuero tiene un contexto de origen y que hasta la fecha en México pues está esa figura, ¿no? ¿Qué ocurre ahí con lo que mencionaba sobre el tirano que no tiene nada? Es que fíjate que el amparo es un poco a lo que te refieres, ¿cómo no? O el Me fuero de refiero los- principalmente al fuero de los diputados, de los diputados, antes de ese caso. Mira, es que no sé, a mí, el fuero es un invento de sociedades donde tienes que ser hiperregular para poder proteger el derecho a expresión. El fuero se inventó, se construyó jurídicamente para que los diputados pudieran expresar con libertad, sin temor a ser sancionados, ¿no? Jurídicamente, en un sistema donde el aparato judicial está controlado por el presidente, por una persona. Cuando yo te digo que está controlado por una persona, te estoy diciendo que entonces no hay separación entre administración y aparato judicial. A eso le llamamos indiferenciación. Y la indiferenciación debilita derechos. Entonces construyes normativamente todo derecho. Y se ha respetado, porque es un derecho para proteger la libertad de expresión. Pero cuando tienes un conjunto de externalidades conforme al Estado de Derecho, no hace falta. ¿Sí me explico? Y entonces no lo perviertes. Porque también se pervierte, y lo hemos visto en casos como este. Entonces, un privilegio para compensar, ¿no? Fíjense cómo se cometen errores normativos. Para compensar el contexto de represión exterior, puede ser entonces pervertido. Generas discordancias normativas. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Lo que queremos es concordancia normativa, que tenga una cierta lógica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, ha sido un instrumento para poderse proteger para el presidencialismo mexicano y el estado mexicano. Pero la vía normativa en otros países no fue así, fue construir Estado de Derecho. ¿Sí me expliqué? La segunda Es pregunta una excepción para regular la excepción, ¿no? Como este es un estado de excepción donde cualquiera puede ser sometido al voto, construye normativamente una figura que también es una excepción. ¿Sí? Sí, claro. Y la segunda pregunta, nada más, creo que es todavía más pantanosa, porque para el rule of the law tiene que haber estas situaciones de igualdad. La cuestión es Ante que... la ley, ¿eh? Ante la ley, claro, pero precisamente creo que es pantanosa la pregunta porque la ley debe regular también, a su vez, que esta igualdad sea protegida por ley, no sé si estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿qué iría primero? O sea, la igualdad... A ver, sí. Pongamos una antes. La declaración de la ONU. A ver, dime. Sí, ¿qué iría primero entonces? Porque para que haya una igualdad entre la ley, quiero creer que también debe haber una igualdad económica, política, social. Yo ahí sí no lo creo. Digamos, ese es un tema muy mexicano, muy latino, y muy ganés. Muy populista. No populista, es un tema muy fuerte, pero digamos, porque depende de condiciones donde la verdad es que la ley aquí admite enormes diferenciaciones en el tratamiento. Pero digamos, eso no te debe llevar a decir que ese es el parámetro con que opera el rule of the law. O sea, yo te pediría que hicieras esa distinción. O sea, aquí nos hemos inventado la idea de que si no tengo condiciones económicas, entonces el derecho no opera. Déjame decirte, en Europa hay pobreza y opera mejor el del Estado de Derecho. Ese solo dato debería ponernos a pensar por qué. Si la pobreza es una condición para la diferenciación normativa, el trato diferenciado, ¿por qué opera en condiciones de igualdad en otros países donde sí hay pobreza? Déjame la pregunta. Entonces yo creo que deberíamos tener cuidado en esas afirmaciones. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad siempre el alegado es esto. O sea, si no hay equidad económica, es una teoría, no se puede hacer nada. Lo que yo estoy tratando de explicar no es, olvidemos el problema de la equidad y la igualdad y la pobreza, que es un problema absolutamente central. Pero no nos engañemos, y lo digo con toda franqueza, con la idea de que si no resolvemos eso, sentémonos a esperar. Entonces que haya arbitrariedad, que no haya juicios orales, que haya tortura. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay pobreza. Pues no.
que haya iniquidades, que en el tratamiento de ley, está bien, no se resuelva la pobreza, ¿no? Que haya desaparecido, está bien, pero hay pobreza. No sé si me explico. Digamos, es introducir elementos de cancelación de innovación social. Yo no sé qué va primero, pero en tal caso no se estorba. ¿Estoy siendo claro? Avanzar por esta vía no estorba la otra, a lo mejor hasta nos ayuda. ¿Estoy siendo claro? Es así, a mi juicio, ¿no? Lo otro es, ¿cuándo va a haber condiciones de equidad económica? ¿Y es que necesita para que haya condiciones? Entonces entramos en teorías del campo, ¿no? Y en teorías de la independencia, en teorías del desarrollo, ¿no? O sea, no sé, la verdad, que tenemos un experto en desarrollo, pero yo lo que digo es que no son cosas que se estorban y que no podemos proponer una en función de la otra, pero tampoco podemos usarlo como argumento. Y eso de verdad lo creo, ¿eh? Usar esos argumentos es atrasar conceptualmente. No estoy diciendo que tú lo uses, estoy diciendo que usar el argumento de que no, aquí no funciona, bueno, es atrasar conceptualmente la innovación social. ¿Me estoy explicando? No pasa nada, o sea. Mira, yo fui director de un centro de investigaciones y lo que más me llamaba la atención era que tú llegabas y les decías, oiga, fíjense compañeros que voy a abrir una puerta en este pasillo. Hacían asambleas. Queremos saber por qué vas a cerrar aquella. Que yo no he dicho que voy a cerrar aquella. Digo que voy a abrir aquí una puerta. No, queremos saber por qué vas a cerrar. Porque esta seguramente. No, va a ser esta puerta. La puerta, de tal manera que tú vas a poder entrar por aquí y por allá. Y era un lío convencerlos. ¿Sí me lo estoy explicando? Bueno, es la misma estructura de razonamiento. ¿No? No se estorba. No se estorban para nada. Pues muchas gracias, la verdad.